Muchas gracias a la organización por invitarme, muchas gracias a UCB por financiarme. Es un privilegio para mí acudir a esta bella ciudad y que tiene muchos escondidos retratos que no he hecho. Yo juego en dos bandos. Mi día a día es neurología y mis guardias son urgencias y llevo más de 1.400 guardias hechas en un hospital, en la puerta de un hospital. Por tanto, juego en este tipo de cosas. Quiero vender mi libro. El sábado se corre el 10º campeonato de ciclismo para médicos en esta ciudad, así que estáis todos invitados a vernos o al menos participar, como es mi caso. La pregunta inicial era actitud, manejo del destino paciente. En fin, era un poco compleja, dificilísima de tratar, no sabía muy bien cómo enfocarla. Me ha tendido varias trampas en mi cotidianidad, pero creo que al final la habré resuelto con un poco de dignidad. La epilepsia es una enfermedad neurológica prevalente, eso lo sabemos todos. La característica son las crisis, el desarrollo de nuevos fármacos, más de 15 desde la década de los 90, ha mantenido aquellas refractarias como refractarias igualmente. Uno de los principales problemas de los epilépticos es no saber cuándo va a ocurrir su síntoma. El tratamiento urgente es imperioso, dada la demostración de que un tratamiento muy temprano ocasiona ventajas importantes respecto a la progresión hacia estatus y complicaciones asociadas. El eje, por tanto, del tratamiento del epiléptico es reducir al máximo el número de sus crisis. La evidencia clínica demuestra que hay un 30% que son resistentes a un primer fármaco y que al menos del 25% de difícil control es resistente y refractaria a varios fármacos antiepilépticos. Yo no tengo dudas, he puesto alguna, perdonad, no se ve, aquí había un vídeo que se movía, pero bueno. Aquí. No hay datos que demuestren que los tratamientos son superiores, son pacientes míos de la puerta de urgencias y no tengo más remedio que poner su cara porque es parte del síntoma. Lo siento por la privacidad, pero no hay más remedio que hacerlo. La mayoría de los ensayos clínicos realizados para apoyar decisiones del registro de fármacos antiepilépticos en terapia ayudante son ensayos controlados, aleatorios frente a placebo, añadidos a una terapia base y de conformidad con los requisitos reglamentarios. Por tanto, no hay grandes cosas que puedan definirnos exactamente respecto a los fármacos. Se han intentado crear una serie de protocolos en cada uno de los hospitales. Aquí está el de la FE, uno de Castilla y León, otro del Vall d'Hebron, que intentan de forma personalizada enfocar el problema de las crisis en urgencias. No voy a hablar mucho de ACESUR, lo ha hablado antes Cesario, es un diseño multicéntrico de 18 centros, trabajado expresamente con un montón de variables que nos puso en el brete y en la cabeza muchos problemas respecto a los pacientes. Se reclutaron, se esperaban 800, finalmente fueron 600 y pico. El diseño es el que tenéis ahí, pasó todos los controles de CEIC, se intentó hacer una clasificación homogénea para que todo el mundo hablásemos de lo mismo, esta que era la ILAE, la versión extendida, inicio focal, inicio generalizado desconocido, y al final intentamos que esta diapositiva fuera la correcta, ¿no? Los tipos de crisis, focales generalizadas desconocidas, los tipos de epilepsia, focal generalizada combinada o desconocida, al final llegar a un síndrome epiléptico, asociado a comorbilidades e intentar una etiología como la que tenéis en la margen derecha, genética, estructural, metabólica, inmunoinfecciosa o desconocida. Y eso era nuestra partida de base para esto. Al final cooperamos con, como ha dicho Cesario, 18 centros. Respecto a primocrisis, algunos matices, porque me parecía que lo más importante era definir qué era una primocrisis y qué era un paciente que ya era epiléptico conocía que acudía a urgencias por crisis epilépticas. Un tercio de los pacientes aproximadamente eran primocrisis. Ahí tenéis los datos. Se le hicieron a la inmensa mayoría un TAC, como era esperable, solo a un 33% un EEG y a 22 pacientes se hicieron punción lumbar. Según los datos de la primocrisis y según ACESUR, nosotros diseñamos que estas son las características de las crisis que estábamos viendo. No voy a hablar del tratamiento porque pensaba que no lo iba a hacer él y lo tenía reflejado por si acaso. Se trataron 42 casos con benzodiazepinas, 115 con antiepilépticos, 124 se les dieron de alta con FAES desde el servicio de urgencias. Él pensaba que era mejor acceder los que tenían neurólogo, ¿quién daba el alta? Si el neurólogo o el urgenciólogo. Yo pensaba
que era mejor dividir los pacientes que así habían sido vistos por un neurólogo o no habían sido vistos por un neurólogo, no como responsables. Y hablaré de este asunto después. En la terapia de la primocrisis también ha hablado él, el Rey leve, Laco segunda, valproico ya como tercero, asociaciones de múltiples, y la mitad de estos pacientes se llevaron un FAE oral cuando se fueron a casa de alta. En general, y como conclusión rápida, cada uno de los 2 pacientes adultos con una primocrisis epiléptica recibe tratamiento con un FAE. En urgencias se suele administrar un FAE-IV, primero en fase aguda y de la crisis epiléptica, y después como prevención secundaria casi a todos ellos. Leve fue el fármaco más empleado y los fármacos clásicos están cayendo en desuso radicalmente. Ya no hablamos de valproico, ya hablamos de fenitoína, que fenitoína está claramente, según nuestra exposición de prospectiva, en un desuso avanzado. Probablemente porque los urgenciólogos queremos fármacos limpios, queremos fármacos que podamos meterlos en cualquier condición, que nos den pocos problemas de toxicidad, que no tengamos que estar pendientes de la perfusión, de la velocidad, si nos hace una arritmia, si no nos hace una arritmia. Lo pones, lo quitas, es más fácil para alguien que está pendiente de múltiples cosas un fármaco de estas características. Respecto a los epilépticos que ya estaban diagnosticados, eran el doble, eran 405, ya había más consumo de fármacos. En el semestre anterior habían venido un 62% por la misma razón, es decir, son repetidores habituales de la urgencia, y los tipos de crisis, como os ha comentado César hace un segundo, no quiero insistir en ese asunto. El TAC, evidentemente, se propuso solo a la mitad o menos de la mitad de los pacientes que ya tenían epilepsia conocida, y el EEG urgente se realizó en un 15%, también bajo el porcentaje de un 33%, si no recuerdo mal, a un 15%. Se llegaron a hacer punciones lumbares en casos de dudas y había otros problemas. Se quedaron como destino, el 83% de los que estaban diagnosticados fueron dados de alta. Hubo un exitus en nuestra serie, solo en la serie de los epilépticos, y un 16,4% se hospitalizaron frente a un 29% de primocrisis, que parece lógico y parecía un dato que era real. El estatus epiléptico hubo un 10% de nuestra serie, más o menos 60 de 600 y pico. 41 eran convulsivos, 19 no convulsivos, se trataron con benzodiazepinas básicamente en los servicios de urgencias extrahospitalarias y solo 4 casos con FAEs intravenosos, que también es algo que se podría discutir, y en el servicio de urgencias la inmensa mayoría fueron tratados con benzodiazepinas o bien FAEs. Murió uno, el 26% que ingresaron en neurología, un 21% en otros servicios, entre los que incluyo geriatría, medicina interna, etc., y 20 pacientes con estatus epilépticos fueron dados de alta tras una sala de observación de más de 24 horas. La estancia en el servicio de urgencias de estos pacientes era de 6 a 24 horas. Se hizo una interconsulta en neurología en un 60% de los casos, realmente 60% y otro 15% que el neurólogo había estado por ahí, era un 75% de los casos, es decir, era mucho más el porcentaje en los estatus. Y dependiendo de quién lo viera, los pacientes eran vistos por un neurólogo en 2/3 de ellos, y no lo había visto un neurólogo un tercio. Correspondía, como ha dicho César, a la relación de hospitales que no tienen neurólogo y hospitales que tienen neurólogo. Se dividieron en estos 3 grupos y básicamente las variables univariables que salían respecto, que había diferencias entre que lo viéramos un neurólogo o lo viéramos un urgenciólogo en lo que ocurría. Bueno, pues de las que están en oscuro ninguna fue positiva, ha llevado 200. Y salieron como positivas que los niveles de triaje preferentes eran más vistos por neurólogos, con una P significativa, que cuando la etiología era tóxica era más típicamente que lo vieran los urgenciólogos, con P significativa, hospitalizaban más los neurólogos, también con significación estadística, y la estancia en la sala de observación se alargaba cuando era visto por neurología. Respecto a las primocrisis, pues bueno, tampoco hubo significaciones
estadísticas si lo veía uno o lo veía otro. Las primocrisis no correspondían a que fuera más típicamente del neurólogo o más típicamente del urgenciólogo. Así, como conclusión, no existen diferencias en relación a la edad ni al sexo en los pacientes atendidos, no hay diferencias entre que sea atendido por un urgenciólogo o por un neurólogo. La comorbilidad media, medida con el índice de Charlson, tampoco tiene una significación estadística de unos u otros. El condicionante de primocrisis no cambia para ver quién es el responsable y nuestro registro habla que, en general, los pacientes que son más atendidos por neurólogos son aquellos que son más longevos, que tienen un mayor nivel de urgencia médica medido por la puntuación de triaje, atienden más crisis epilépticas de inicio focal y, sobre todo, atienden a los estados epilépticos. Atienden menos a los pacientes que tienen un origen claramente tóxico, metabólico, sodio, potasio, envenenamientos, etc. Cuando los pacientes son atendidos por neurólogos, tienen una mayor estancia hospitalaria en el servicio de urgencias en observación y un aumento del porcentaje de ingresos. Seguramente está intoxicado ese dato porque también vieron a los de triajes más difíciles. Es más frecuente la consulta especializada en crisis epiléptica en urgencias de paciente epiléptico conocido que respecto a la primocrisis. Y para finalizar el tema de lo que hacemos con los ingresos no ingresos que nos salió en nuestro prospectiva CESUR, que tantos dolores de cabeza nos produjo, los neurólogos atendemos a eso, pacientes más longevos, triajes peores, más malos, cuadros epilépticos de origen focal y los estados epilépticos. Tiene una mayor estancia, eso sí, en contrarréplica cuando es visto por un neurólogo en la sala de observación y tiene un aumento del índice de ingresos. Los urgenciólogos con significación estadística atienden con más frecuencia a crisis epilépticas de origen tóxico metabólico. Y nos preguntamos muchas cosas. ¿Qué es? Este es el vendedor de la once que siempre pongo. ¿Es una crisis? ¿Es una primocrisis? ¿Es un paciente epiléptico conocido? ¿Lo trato ahora? ¿Lo trato profilácticamente? ¿Qué le hago? ¿Le doy el alta? ¿Lo dejo en observación? ¿Lo ingreso en planta? ¿Lo ingreso en intensivos? Es las preguntas que cada día se tiene que hacer el médico que atiende a estos pacientes y que no sabe muy bien contestar. Uno. El diagnóstico diferencial incluye todo eso. Yo no me quiero estar en esto porque como tampoco sabía exactamente el target a qué foco iba, pues casi siempre el diagnóstico diferencial de una crisis que atiende por primera vez a alguien, pues es la crisis como tal, el síncope, el accidente isquémico transitorio, la amnesia global transitoria o el vértigo. Este es un paciente con una disinergia cerebelosa con mioclonías en estatus de difícil control y lo que queremos los urgenciólogos básicamente son formulaciones IV, porque nos es más cómodo. La alteración de la consciencia nos afecta mucho en la medicación por vía oral o por otras vías. Entonces necesitamos fórmulas IV. En eso solo tenemos unos cuantos, los que han visto ustedes, fenobarbital, fenitoína, valproico, leve, laco y briva. Los demás, pues no tenemos formulaciones orales y a veces nos hacen más dudas. Esta es una paciente que conoce a alguien de la sala, que es rumana de profesión, rumana de origen y que fue operada de la cirugía de la epilepsia. ¿Qué recomendaciones utilizamos para hacer un estudio de imagen urgente en pacientes con una primocrisis epiléptica? Pues aquellas crisis que sean de inicio focal, pacientes mayores de 40 años, un déficit focal nuevo, alteraciones prolongadas del estado mental, fiebre, el trauma craneal, la cefalea persistente, antecedente de cáncer y tratamiento con anticoagulantes. Yo diría que a todos los pacientes que vienen con una primocrisis se debería hacer una prueba de imagen, en resumidas cuentas. Respecto a qué pacientes epilépticos que acuden al servicio de urgencias hace falta hacerles una prueba de imagen, son pocas. Cambio en la semiología, cambio en la duración de las crisis, mayor frecuencia de las crisis epilépticas y un estado postcrítico prolongado. Teóricamente, la propia Asociación Americana de Neurología define que la resonancia debe estar indicada en estos cuadros que ven a mi derecha, que no voy a contar porque me quedan 6 minutos. Respecto al electro, gran punto de cuestión de la crisis epiléptica y la urgencia. Desafortunadamente, no sé los buenos, los que tenéis GES a vuestra disposición a cualquier hora, eso es 3
tener un arma poderosa para el diagnóstico, tratamiento, destino y actitud con el paciente. Los que tenemos solo EEG por la mañana como algo especial y los días laborables, tenemos que jugar con la clínica y la imagen y la analítica. Lo idóneo es cuantificar al paciente con una crisis epiléptica con un EEG, pero no es así y tenemos que tomar una decisión. Por lo tanto, el EEG voy a hablar muy poquito de él. Multitud de venenos, multitud de fármacos, multitud de antibióticos han descrito su vinculación con las crisis epilépticas. Ahí tenéis el listado. Si uno lo hace de forma rigurosa, a veces saca en primo crisis cosas que no se espera. Y las preguntas clásicas que hay que hacer a cualquier crisis. Esta diapositiva la pongo básicamente por la columna de vuestra izquierda. Por la columna de los negativos. Es decir, indicaciones de fármacos y cuándo están proscritos. Me gustaría indicar básicamente los que son negativos y no se debería hacer. Fenitoína en las mioclónicas, carbamazepina en las mioclónicas. En las ausencias tampoco se puede dar carbamazepina ni fenitoína. Tampoco topiramato en las ausencias ni en las mioclónicas. Tampoco OSCAR en las mioclónicas y en las ausencias. Ni tampoco la ESCAR en mioclónicas y ausencias. Y la siguiente intenta también, esta es la que quería decir, que fijaos sobre todo de las contraindicaciones antes de poner un tratamiento de farmacológico en una crisis epiléptica. En un cardiópata debería estar proscrita la fenitoína. En un nefrópata, cuidado con la vigabatrina, cuidado con el leve, que hay que adecuarlo al aclaramiento renal, gabapentina y pregabalina. Los hepatópatas no deben ser tratados con valproico, clova, clozapam, lamotrigina. Los HIV con valproico también está contraindicado. Los neumópatas, contraindicación con benzodiazepinas relativa. Respecto al deterioro cognitivo, tampoco se deberían utilizar carbamazepinas, benzodiazepinas, fenitoína. En el embarazo ya sabéis lo del valproico y los warning que tiene. En la anticoncepción, cuidado con la fenitoína y con la primidona. Y en el anciano te deja un poco la puerta abierta. Deben ser fármacos que den pocos problemas de comorbilidad. Al final, el cronograma, uno de los supuestos que se podría tratar en un estatus inicial sería diazepam, 10-20 miligramos. Yo a mis residentes siempre les digo lo mismo, que calcen una ampolla que haya una concentración de 1:1 para ser más fácil, 1 mililitro, 1 miligramo, es decir, si tiene 2 mililitros, la ampolla de 10 miligramos, 8 de suero más 2 de que llevan 10 y así la dilución será 1:1. Cualquier benzodiazepina puede ser discutida en esta sala y ya en el establecido más de 5 minutos debería pensarse en fenitoína, leve, laco, briva en este caso, valproico o fenobarbital que están bastante en desuso. Esto no lo veis y tampoco me interesaba mucho verlo, que lo vieseis. Lo único que es la terapia inicial que recomienda el UpToDate de julio del 2018 incluye cosas que nosotros no tenemos. Léase forfenitoína o bien lorazepam intravenoso. Por lo tanto, ellos utilizan midazolam siempre de segunda línea intramuscular, que parece que está dando bastantes buenos resultados, y hay algunas publicaciones que así lo desean, y no utilizan nuestros fármacos habituales que hemos visto en el ACESUR. Si uno compara lo que dicen los americanos y lo que dicen los europeos, la diferencia está básicamente en el valproico, hablando de estatus epiléptico. Es decir, estas dos tablas son perfectamente compatibles, salvo que la FDA no habla de valproico, es francés en todo caso, y las recomendaciones europeas sí meten fenitoína o valproico y volver a repetir o fenitoína o valproico. El resto básicamente es exactamente lo mismo respecto a las guías de uso del estatus epiléptico. Algunos tratamientos ya publicados por autores reconocidos ya meten dentro de sus FAEs a valproico, fenitoína, vuelven a meter leve, lacosamida, si digo leve puedo decir brivia, y ya reconocen su uso en primeras líneas de estatus iniciales. Esta es una gráfica que me gusta mucho,
porque incluye pacientes ancianos polimedicados y politratados. LACO igual a leve, lo digo como similitud, igual a brivia. En pacientes con insuficiencia hepática, acitolisis agudo, evidentemente está contraindicado el valproico, el de más indicaciones leve. En pacientes con insuficiencia renal, cuidado con el leve, que hay que aclararlo, que hay que depurar el aclaramiento renal, no se pueden poner las dosis estándar. La fenitoína sería una buena elección y el valproico también lo sería. Y en pacientes con cardiopatía ritmógena, arrítmica o inestabilidad hemodinámica está contraindicado la fenitoína. Los de elección serían valproico o leve, intentando decir que el que ponga leve es LACO igual brivia. Al final, en pacientes multitratados con multipatología y debilidades, probablemente me quedase con el leve. Y tened en cuenta una cosa, si las cosas se ponen feas, el paciente puede tener indicación de intubación orotraqueal. Los pacientes tienen criterios de intubación orotraqueal e ingreso en UCI cuando haya un compromiso de la vía aérea, seamos incapaces de mantener una oxigenación adecuada con una mascarilla, haya alteración del nivel de consciencia con un Glasgow por debajo de 8 y también estaría indicado en pacientes con un trabajo respiratorio elevado, más de 40 respiraciones por minuto, una hipoxemia rebelde a la oxigenoterapia o cuando haya una acidosis respiratoria con un pH menor de 7.2. Cualquiera de estos son criterios de intubación orotraqueal y ingreso en UCI. Diferentes artículos de múltiples autores han hablado de la utilidad de la cosamida en pacientes con estatus y de pacientes con crisis en acúmulos. Últimamente se está viendo también lo mismo, pacientes con estatus y crisis en acúmulos. Hay referencias bibliográficas actuales del brivaracetam. Y por último, esto ya lo ha dicho mi compañero César, este me encanta, pero no la puedo contar porque es larguísima. En este momento solo hay una indicación de profilaxis sin crisis primaria de tratamiento con antiepilépticos, que son en pacientes con un TC grave, una craneotomía o un síndrome de abstinencia por alcohol. No se debe emplear antiepilépticos en pacientes con tumores que no han tenido una crisis. Y cualquier cosa de los demás, no hay profilaxis. Esos tres hipotéticos casos, si no hay crisis, no deben ser tratados, salvo craneotomía, TC grave o paciente con un síndrome de abstinencia alcohólica. Para finalizar, ¿qué predice que un paciente ingrese o que un paciente se quede en la sala o que un paciente sea posible dado de alta? Evidencia científica escasísima. Pocos artículos que demuestren cuáles son las indicaciones y cuáles son las contraindicaciones y a qué pacientes debemos indicarles ingreso y a qué pacientes debemos indicarles alta tras observación. La hospitalización puede ser necesaria en los pacientes que tienen una primocrisis. A mí me parece más razonable el primocrítico que el no primocrítico, cuando se asocia a un estado posictal prolongado, cuando la recuperación es incompleta o una lesión grave relacionada con la convulsión, tanto causa como consecuencia, el estado epiléptico y la presencia de una enfermedad neurológica o sistémica que requiera más evaluación que simplemente el control de las crisis epilépticas. El alta deberíamos darle a los pacientes aquellos que una primera convulsión no provocada, que después de estar asintomáticas, con pruebas complementarias normales y con un seguimiento cercano posible. Esta práctica está respaldada por una declaración de intenciones de la política clínica del Colegio Americano de Urgenciólogos. Sin embargo, las decisiones deben ser completamente individualizadas y los factores adicionales que incluyen la fiabilidad, sobre todo en el seguimiento y el acceso a la consulta del neurólogo. Solo hay un estudio amplio de 1025 retrospectivo en los cuales indicaba cuándo recidivaban las crisis y hablaban que una recurrencia temprana ocurría en un porcentaje elevado de los casos a los 121 minutos y más del 85% de las convulsiones tempranas repitieron en las primeras 6 horas. Los pacientes no alcohólicos con primicrisis tuvieron una recurrencia temprana más baja y los factores mayores de recurrencia fueron la edad mayor de 40 años, la hiperglucemia y una escala de Glasgow anormal.
Toda primocrisis debe ser evaluada por un neurólogo. Muchas gracias.